Bienvenidos a todos. Esta va a ser una sesión un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna presentación en PowerPoint. En realidad nosotros tenemos unas breves intervenciones de los panelistas. Muchos países de todo el mundo están participando, no tanto científicos, sino más bien gente involucrada en la creación de políticas. En este momento no vamos a hablar solamente de ciencia. Yo sé que hemos hablado mucho sobre ciencia, pero sino que finalmente aquí tratamos nosotros de traducir la ciencia en acciones y queremos escuchar a las personas que están involucradas al hacer esto, al hacer las políticas, promover las políticas y a utilizar la información que hemos estado platicando y también escuchar un poco de las experiencias que ellos han tenido. En esta plática nos vamos a enfocar un poquito más en algunos de los temas que estuvimos escuchando el día de ayer, como la colaboración multisectorial, la colaboración del sector salud en esta colaboración también, los datos, el uso de los datos para la acción. También vamos a tener algunas lecciones aprendidas de algunos de los mejores países con mejor desempeño en el mundo. Así que finalmente aquí vamos a ver cuál ha sido su experiencia. Y aquí finalmente tenemos un gran reto. Yo sé que tenemos aquí una docena de exponentes para que hablen en una hora. Les voy a pedir que por favor se enfoquen mucho. Yo sé que tienen mucho que decir, pero por favor si pudiéramos ser mucho más breves, se los agradecería para que todos tengan una oportunidad de hablar también. Y bueno, vamos a tratar de hacer la moderación en los dos idiomas para que se quiten y se pongan los audífonos una y otra vez y hagan un cierto ejercicio al hacer esto. Y vamos a comenzar en español con algunos de los países de la región, hablando un poco de la colaboración multisectorial que todos reconocemos es importante, pero también todos sabemos es muy difícil poner en práctica. Y tenemos la suerte de tener la doctora Marcia Ramírez Mercado, que es la ministra de la Familia, la Adolescencia y la Niñez en Nicaragua. Buenos días, ministra. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que en Nicaragua hay muchos esfuerzos para atacarse al maltrato infantil y que está utilizando alguna de la información que hemos discutido ayer en las presentaciones. Sabemos que el sector salud está muy involucrado con también otros sectores. Tal vez nos podría explicar un poco más de cómo se está implementando este trabajo multisectorial y el papel salud ahí en Nicaragua. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, en la estrategia, en la política nacional de prevención de la violencia, tenemos una acción específica dirigida a las familias que va en manos, diríamos, del Ministerio de Salud. Es una política nacional de atención a la primera infancia de manera integral, pero estamos llegando casa a casa. En manos del Ministerio de Salud, en su modelo comunitario de atención, van los promotores comunitarios y el personal de salud con una cartilla que le hemos llamado Amor para los más chiquitos, que va dirigido a que la familia, además de realizar acciones de estimulación temprana, modifique los patrones de crianza que están por detrás de todo este andamiaje de la violencia intrafamiliar, de manera que entremos a una intervención temprana desde el embarazo. En eso el Ministerio de Salud es clave porque es el que tiene mayor cobertura y lo está incorporando en los procesos de vigilancia, crecimiento y desarrollo, en las visitas a las casas, en el control de peso y talla, en todos los temas de acercamiento a la madre embarazada y a las madres con niños chiquitos y a la familia. Toda una estrategia que va en manos del Ministerio de Salud, acompañada con lo que nosotros llamamos Sistema para el Bienestar Social, donde estamos todas las instituciones, educación, Ministerio de la Familia, hablando el mismo idioma y desde nuestro ámbito de acción llevando esta buena nueva de que otra forma de criar es posible para ir viendo los avances en el proceso de crianza y los cambios a mediano, corto y largo plazo. Muchas gracias. Quiero mover ahora al doctor Pablo Curi, que es el viceministro de Salud aquí en México, para oír un poquito más de la estrategia nacional de que hemos hablado un poquito ayer en la apertura de la reunión y más que todo entender esta nueva estrategia del presidente, que el presidente Nieto lanzó
y que realmente tiene un enfoque sobre prevención, va a requerir colaboración multisectorial. ¿Cómo se está implementando? Y como no, justo el presidente de la República, al inicio de su mandato, señaló varios ejes y una justamente es el de México en Paz, que aquí se ve en las pantallas. Y la estrategia consiste en que se creó una comisión intersecretarial donde participan coordinando la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Territorial, entre otras, y en el ámbito de la competencia de cada una de estas secretarías, lo que es el gran reto, lo que estamos haciendo, y estos primeros meses es lo que ya concluimos, es toda la evaluación y diagnóstico de áreas que llamamos polígonos de riesgo, en donde cada uno de estos componentes, educación, trabajo, gobernación, que tiene que ver con la Procuración de Justicia y demás, salud, etcétera, vemos qué acciones articuladas y coordinadas podemos llevar a cabo para tratar de llegar a las causas de la violencia, a los determinantes de estas causas. Sabemos que el reto no es sencillo, es un cambio radical de la estrategia del gobierno para atacar el problema de la violencia, donde no solo se le está viendo desde la perspectiva unívoca, es decir, o de la salud, o de la procuración de justicia, o del acceso al trabajo, sino se está viendo desde una perspectiva multisectorial, y reitero, el mayor reto, y yo creo que será motivo incluso de compartir la experiencia conforme se vaya madurando, es el reto de la coordinación de diversas áreas que además tienen abordajes normalmente o históricamente distintos para un mismo problema, que es el problema de la violencia. Entonces, aquí hay una estructura de gobierno que coordina la Secretaría de Gobernación, donde participan diversas secretarías al más alto nivel están los secretarios de Estado y los subsecretarios o viceministros, y de ahí se baja, una vez que hemos identificado las áreas de riesgo, de mayor riesgo, las acciones de cada uno de ellos de manera articulada para llegar a las causas de la violencia e ir avanzando en la prevención de la misma y pues lograr lo que al final de cuentas queremos, que es un México en paz. Súper, gracias doctor Curry. Es muy impresionante de ver este cambio de estrategia y ahora ir a Guatemala y dirigirme al doctor Marco Viricio Arevalo Veras, que es viceministro de Salud de Guatemala, un país que desafortunadamente ha visto una subida muy importante de sus tasas de homicidios en los últimos años. Tal vez, doctor, nos puede explicar un poco más cómo se está atacando el gobierno a este aumento de homicidios y si tienen datos y objetivos para reducirlo. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Primero que todo quiero agradecer al Gobierno de México que a través de la Subsecretaría, de la Secretaría de Salud nos ha hecho esta invitación, igualmente a OPS. Efectivamente, en el mundo entero pues ha habido un aumento de la violencia y Guatemala pues no se queda atrás. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista de la década, sí hemos tenido alguna disminución. De hecho, en el 2009 tuvimos un alza muy importante de violencia, pero en el 2012 ha disminuido bastante esta tasa y en el 2013 hemos visto también reducción. Lo que sí nos preocupa es que hemos visto que esta violencia está más centrada actualmente en los feminicidios y en la violencia hacia la mujer. A raíz de eso, y aquí se ha hablado mucho, el subsecretario hoy en la conferencia de prensa habló acerca de que esto no es un problema únicamente de salud pública, sino que es un problema de todas las instituciones de gobierno, es un problema integral y en el que todos debemos estar participando. De esa cuenta se estableció un protocolo interinstitucional para la detección y referencia y denuncia de casos de trato de personas con fines de trabajo forzoso y explotación laboral. Se ha creado también los juzgados especializados de violencia sexual, explotación y trata de personas y unidades de atención de la Policía Nacional. Se creó un código de conducta para prevenir la explotación sexual de menores de actividades turísticas para que sea implementado. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación en la Carta de Prevenir con Educación. Hemos establecido un protocolo de violencia sexual
para la atención integral de nuestros pacientes que llegan a nuestros hospitales. Esto ha sido fundamental para nosotros, ha sido muy importante porque hemos logrado hacer una coordinación con la Procuraduría General de la Nación, con el Ministerio Público en Guatemala y con el Instituto de Ciencias Forenses también. Y en estas clínicas nosotros, las que son especializadas, les estamos dando atención psicológica, les estamos dando el acompañamiento a los pacientes. Hemos tratado de que estas pacientes no sean revictimizadas, sino que se les dé el tratamiento adecuado, porque esto ha sido algo en Guatemala que no se le había puesto mucho interés. Creo que también hemos avanzado en el hecho de las niñas embarazadas. Tenemos una gran cantidad de niñas menores de 14 años que han resultado con embarazos. La señora vicepresidenta ha estado muy pendiente de esto, es de su interés, y se ha hecho ahorita una coordinación para que estas niñas sean bien tratadas y no sean siendo revictimizadas, porque lamentablemente estas niñas siempre son abusadas por familiares. Muchas gracias, doctor. Una de las cosas que hemos discutido ayer también es la fragmentación un poco del campo de violencia y la necesidad de trabajar sobre todos los asuntos de violencia. Y en la República Dominicana tenemos varios planes de acción sobre todos los tipos de violencia. Doctor José Mieses Michel es director general de salud mental en la República Dominicana. Doctor, ¿nos podría hablar un poco más de estos planes y cómo también aseguran coordinación? Muy buenos días, amigas y amigos. En la República Dominicana, que cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana está coordinado desde el Gobierno Central, que contempla la prevención de todos los tipos de violencia interpersonal, violencia armada, crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas y otras manifestaciones de violencia relacionadas con el consumo de alcohol y otros factores sociales. En coordinación con diversas instituciones y organizaciones del gobierno y la sociedad civil. Pero de manera específica, se cuenta con un plan estratégico nacional para la preservación, detención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, 2011-2016, que tiene el propósito de avanzar en la erradicación de las causas sociales, culturales, educativas y económicas que generan la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, mediante programas especializados que permitan detectar y atender con eficacia y eficiencia los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Esto bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPLUVI, que fue creada por decreto del Poder Ejecutivo número 423-98. Entonces esta Comisión Nacional reúne, articula todas esas acciones que se vienen realizando de prevención y de atención a la violencia intrafamiliar y sobre todo de la mujer. En materia de maltrato infantil, la República Dominicana cuenta con un plan estratégico nacional para la prevención y eliminación del trabajo infantil y otras formas de maltrato con la intervención especial del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Niñez. Es importante destacar que todos estos planes tienen una plataforma, un soporte legal. No voy a decir las diferentes leyes, pero tenemos leyes que soportan estos planes. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, en su eje 2, habla de salud y seguridad social y una vida sin violencia. El papel de salud pública es fundamental en CONAPLUVI, porque salud pública tiene el rol de capacitar, primero el rol de rectoría, con lo cual se emitió unas normas de atención integrada a la violencia y intrafamiliar, y además supervisamos y capacitamos al personal médico y psicológico que deben atender a las víctimas. En este sentido,
debemos destacar que en coordinación con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y universidades, se está llevando un proceso de acreditación, de mejoramiento, para darle seguimiento a las unidades que atienden a las víctimas, a los sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Y naturalmente el programa de salud mental, que tiene su plan estratégico, tiene una línea de promoción, una línea estratégica de promoción y prevención, promoción de vida, de estilo de vida saludable y prevención de la violencia, con un programa muy novedoso que es de crianza saludable, que con el propósito de entrenar a las madres, alertar a la comunidad en sentido general, porque este programa de crianza saludable tiene un componente dirigido, de prevención universal, dirigido a todos los padres y madres, entonces a través de talleres, cursos, encuentros, en articulación con educación, con la gente de la seguridad ciudadana, los alcaldes y las asociaciones comunitarias. Entonces, estamos llevando a cabo una movilización social en la comunidad para que el maltrato infantil, la violencia contra la mujer no sea vista con banalidad y como cosa cotidiana. Y para terminar, también la estamos trabajando a través del clúster interprogramático, y estos clústeres interprogramáticos tienen la intención de crear redes programáticas en las comunidades, y así nosotros vamos incorporando en este programa a todas las asociaciones y grupos comunitarios que están trabajando en este tema. En sentido general, eso es lo que... Muchas gracias, doctor. Como ya estamos en el Caribe, vámonos a Jamaica, donde el sector de salud se encuentra muy afectado en la sociedad. Pero obviamente también estoy yo estadísticas donde casi el 50% del presupuesto de hospital se va hacia tratar a las víctimas de la violencia. No sé si sea cierto o no, pero sé que sí es en realidad un gran problema para el sector salud. Doctor Bradley Edwards, ¿nos podría platicar un poquito más al respecto de cómo ustedes están lidiando con esto en Jamaica? Con el establecimiento de los sistemas de seguimiento. Por ejemplo, aquí lo clave son los padres. Es una muy buena forma de darle seguimiento en cuanto al interés en el país, es decir, a través del sector salud, porque la mayoría de la gente que es lesionada va a nuestro hospital, e incluso si mueren, finalmente llegan a Jamaica y ya la gente llega muerta. Así que todo el mundo finalmente va a estar lesionado, así que van a pasar por el sistema del sector salud. Ya tomando esto en cuenta, nosotros decidimos ver las lesiones en la población infantil y también en la población adulta. Este enfoque básicamente lo que quería hacer era establecer sistemas donde pudiéramos tener intervención a nivel individual, a nivel comunitario y también a nivel político o legislativo. A nivel individual, cuando los niños llegan al hospital, ahorita hay una oficina de los niños, es un registro o una especie de registro civil donde los niños se tienen que registrar. Eso es algo obligatorio, ya es por ley. Finalmente se llena todo tipo de denuncia al respecto de abuso de niños. Finalmente tenemos incluso hasta una penalización de 6 meses de encarcelamiento por ese tipo de abuso infantil. También la legislación ya nos ha llevado a ese nivel. No solamente se tiene que reportar o denunciar esto, sino que también se tiene que promover y se tiene que hacer una especie de propugnación. Y este tipo de grupos de propugnación han establecido distintos tipos de programas. La oficina, por ejemplo, de la propugnación de los niños, ese es el ministerio. Es un subministerio del Departamento de Salud, donde la Agencia del Desarrollo del Niño también se encuentra ahí, donde todos los niños finalmente se tienen que denunciar en caso de que haya algún caso de estos, y finalmente también hay un Ministerio de la Juventud, es decir, es una colaboración del Ministerio de Salud con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de la Juventud, todos están funcionando en conjunto y así es como nosotros lidiamos con este problema con los niños. Ahora, en cuanto a los adultos, no hay ningún tipo de ley
que nos ayude a nosotros reportar este tipo de casos de violencia contra adultos. No es algo obligatorio a diferencia de con los niños, pero también estamos tratando nosotros de atacarlo desde a nivel individual, comunitario, y también tratamos de tener un apoyo legislativo a este respecto. Ahora, a nivel individual tenemos algo que se llama la unidad de soporte a víctimas, así que cualquier persona que llegue lesionada, de hecho se le puede referir hacia un grupo específico de personas que van a intervenir a nivel individual, a nivel familiar, para tratar de hacer una especie de mediación y resolver el problema que fue el que causó la lesión desde el origen. También nosotros ahora tenemos una especie de que se llama GSA, un mapeo GSA de violencia, para ver cuáles son los puntos calientes o violentos, para tener nosotros una representación más física respecto de estas áreas peligrosas de violencia, para poder nosotros lidiar con ellas de manera específica para hacer una especie de intervención a nivel comunitario. Ahora, en cuanto a los adultos, nuevamente, no hemos sido tan activos en hacer una especie de legislación o proyecto de ley. Lo que estamos tratando de hacer es obtener soporte o apoyo de la UNIFEM con algunas propuestas, y ahorita todavía no se ha presentado para su aprobación. Son las cosas que ha estado haciendo Jamaica. Y también en cuestión comunitaria, el Ministerio de Seguridad Nacional tiene comités de prevención de delincuencia en cada sección del país. Por ejemplo, en Clarendon hay un comité de prevención de la delincuencia en Clarendon. Finalmente, ahí tenemos a la policía, a la gente de negocios, a muchas personas trabajando involucradas para ver cómo podemos nosotros reducir la violencia en la comunidad. Ayer me llegó un correo electrónico donde nos decía que tenemos que prepararnos para nuestro regalo de Navidad para los jóvenes de la comunidad, porque queremos que ellos confíen en la policía. Así que, bueno, desde el sector salud también estamos tratando nosotros de atacarlo a nivel comunitario para nosotros poder llegar verdaderamente a las personas, y después esperamos nosotros reducir la violencia en nuestro país. Thanks very much. Tenemos también la suerte de tener con nosotros el embajador de Panamá, el señor Francisco Troya Aguirre. Panamá, que es un país como los países vecinos, can you pass the mic, please? Como sus países vecinos, tiene una tasa de mortalidad por armas de fuego bastante alta. ¿Nos podría contar un poco, por favor, señor embajador, cómo ustedes allá lo están respondiendo a este problema? Sí, gracias, muy buenos días. Obviamente que el tema de la violencia hay que abordarlo desde muchas perspectivas, y precisamente con todo lo que hemos estado hablando durante toda esta semana, el abordaje tiene que ser de manera integral. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha desarrollado políticas públicas que tienden a favorecer a los sectores menos favorecidos mediante la implementación de programas de carácter social que contribuyan a minimizar las carencias de las personas. Por decirlo algo, en la parte social el Gobierno decidió becar a todos los niños. Con eso hemos reducido el nivel de la deserción escolar y se ha incrementado prácticamente en su 100% la asistencia escolar. Eso nos ha permitido a nosotros de que jóvenes que pudiesen estar en riesgo social en nuestras comunidades, especialmente en las comunidades menos favorecidas, ya tengan oportunidades de acceso a la educación. De igualmente se ha dotado de tecnología y de computadora a todos los jóvenes. Lo que procuramos es reducir la brecha digital para que más jóvenes, más niños puedan tener acceso a Internet y mayor información. Y en muchos municipios, ya prácticamente en la totalidad de los municipios, tenemos acceso a la información de manera gratuita por parte de la niñez. Todas las escuelas públicas tienen computador. De la misma forma, y precisamente la violencia se genera a veces por causas económicas y sociales, las personas adultas mayores de 70 años han sido objeto de una bonificación económica de $100 que este año se le va a incrementar a $120, lo cual es esa persona anciana que tenía o representaba una carga económica y que puede generar violencia en el hogar o era desatendida esa persona adulta mayor, ya hoy día esa persona es una persona que hoy día es atendida por parte de su familia. Pero no solamente en el contexto social. Lo que hemos procurado es ir evaluando el problema y dándole un enfoque
de las regulaciones también en materia jurídica, en materia del control de las armas de fuego. El Gobierno Nacional en el año 2011 sometió a una reforma integral toda la legislación que regula el uso, la tenencia, la importación, el almacenaje de las armas de fuego, porque en gran medida las empresas de seguridad privada se constituían en unos suplidores de armas de fuego para las organizaciones criminales. En ese sentido también se estableció una moratoria en la importación y en la extensión de permisos para la importación de armas de fuego que ya va para su tercer año. Yo quiero decir que las tasas de homicidio nosotros por armas de fuego han venido cayendo significativamente en los últimos 2 años. La proyección que nosotros tenemos para este año es que la tasa de homicidio puede estar en el orden de los 15 puntos por cada 100.000 habitantes. En el marco también regulatorio, nosotros hemos examinado y hemos regulado e incrementado las sanciones para aquellas personas que porten armas de fuego de manera ilegal. Se incrementaron las penas a 8 años. Se acaba de aprobar una ley precisamente porque nos estábamos dando cuenta que el femicidio era un acto de violencia por el cual muchas mujeres estaban perdiendo la vida y donde habían armas de fuego involucradas. De manera que la tenencia del arma y también esa violencia contra las mujeres estaba representando una situación que tenía que ser abordada de manera inmediata. Por eso se acaba de poner en práctica, aprobar la ley ahora en el mes de octubre contra el femicidio, que eleva a 30 años de prisión para aquellas personas que cometan un homicidio en contra de una mujer. Se crea también con eso el Comité de Defensa de las Mujeres y la ley también dispone claramente de que no existe causa, no es una causa eximente de responsabilidad aquellas prácticas que por cualquier razón tengan que ver con aspectos culturales, con aspectos religiosos en cuanto a la violencia de las mujeres. También quiero decirle que las medidas que se han venido adoptando es que a nivel de las gobernaciones se ha involucrado también y se ha comprometido los gobiernos locales en el tema de la regulación de los tiempos, los periodos en los que los establecimientos que expenden licor y aquellos establecimientos de diversión puedan solamente operar hasta cierta hora de la noche. Eso nos ha venido dando a nosotros resultados significativos, especialmente porque a veces el licor está íntimamente vinculado a la violencia con las armas de fuego. De igual forma, se han puesto programas en el interés de recuperar armas de fuego ilegales en las calles. Las gobernaciones han puesto el programa que se llama el intercambio de bonos, bienes o alimentación por armas de fuego que se encuentran ilícitamente en las calles y que son capturadas a través de estos programas. Y quiero decirle de que son miles de armas que se sacan de circulación y que esas armas automáticamente son destruidas precisamente para evitar que estén en este círculo vicioso. No solamente se trata de las medidas coercitivas a través de las disposiciones legales. Panamá ha puesto en práctica el programa que se llama Proyecto o Programa de Seguridad Integral, que es un abordaje desde el punto de vista integral y de la redundancia, pero focalizado en aquellos sitios en donde mayores niveles de violencia y de criminalidad hemos identificado. En ese contexto, quiero compartir con ustedes, distinguido auditorio, que el programa de seguridad integral hace un abordaje de la perspectiva también de la educación y de la formación de los niños en las escuelas básicas, primarias, y con un compromiso de las instituciones y de los ministerios que tienen que ver con el tema, pero también de un compromiso de toda la fuerza pública, de manera de que la fuerza pública, es decir, la policía, pueda también participar o contribuya con las autoridades en la formación, en la capacitación de la niñez, en los programas contra la prevención de las drogas, en los programas de la violencia, en las escuelas para padres, que también llevamos adelante, en la evaluación desde un observatorio de la violencia, con un seguimiento muy cuidadoso de los datos y focalizando los objetivos, diseñando las políticas públicas para la prevención y la tenencia de las armas de fuego y reducir la violencia. Quiero decirles también que a nivel de la comunidad hemos llevado adelante programas que tienen que ver con la capacitación de los ciudadanos
y de los funcionarios que tienen que hacer cumplir la ley, entiéndase a la Policía Nacional, toda la fuerza pública, en aquellos programas que tienen o están relacionados con la resolución pacífica de los conflictos en el contexto de la familia. La fuerza pública ha estado profundamente involucrada en el tema de la capacitación de los ciudadanos y de las ciudadanas de cómo resolver los conflictos, o si la policía tiene conocimiento de que hay un conflicto de esta naturaleza, ya también la policía sabe cómo manejar el tema. De manera, distinguidos amigas y amigos, que no solamente en el tema coercitivo hemos venido implementando políticas, sino también en el tema de la capacitación, pues, y esperamos tener la oportunidad nuevamente de intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Quiero hablar un poco más ahora de datos y más que todo datos para acción. En Costa Rica han hecho muchos esfuerzos para entender mejor el problema y la colección de datos fue un aspecto muy importante del trabajo que se ha hecho en los últimos años, no únicamente sobre homicidios, pero también sobre la violencia no fatal entre jóvenes y contra la mujer. Doctora Edia Quieros Rodríguez es directora de Planeamiento Estratégico y de Evaluación para la Acción en Salud. Doctora, ¿nos podría contar un poco más de los esfuerzos que han hecho en colección de datos y el uso de estos datos para políticas? Sí, gracias. Bueno, nosotros como Rectoría en Salud, el Ministerio de Salud en Costa Rica no da atención directa a las personas, se dedica a formular, a direccionar dónde están las obligaciones, pero no solo las obligaciones desde los servicios de salud, porque partimos de que construir la salud como un bien tiene que ver con el involucramiento de muchos sectores. En este sentido, partimos de que la información no solo es una obligación, sino que es un derecho fundamental. Partimos de que la información que se recolecte no solo me va a dar fundamentalmente el rostro de las personas, no son datos crudos. La información es para usarla. La información me dice y me da cuenta del alma y del sufrimiento, y tenemos claro que esa es nuestra obligación. Hay que ponerle el rostro al dolor y hay que ponerle el rostro al impacto que las diferentes formas de violencia está ejerciendo en la población. En ese sentido, recoger información, generar información, producir información, es un primer paso, porque el reto más importante es el otro, que tiene que ver con divulgar y con usar la información. Partimos de que la información es un derecho fundamental. Por lo tanto, la información, lo que nos está arrojando, no es solo el rostro del sufrimiento, nos está arrojando el rostro de los derechos violados. Por eso hay que usarla. Y por eso la usamos fundamentalmente para las acciones que direccionamos dentro de las políticas, programas, planes o proyectos del Ministerio de Salud como obligación rectora. Y en este sentido, también la información nos permite y se convierte para nosotros en un reto mayor, que es que se convierta en una puerta de entrada para el diálogo con la población. Usamos el dato crudo, traducido al lenguaje de lo cotidiano, y ese es el mayor reto, porque de repente recopilamos información, la generamos o la producimos para un grupo chiquito, y que al final no se entiende y no se usa. Y como les digo, para nosotros la información es fundamentalmente un derecho, no nuestro desde la obligación rectora, es un derecho fundamental de la ciudadanía, conocer qué está pasando en su localidad o qué está pasando en su país. Por eso la información, la generación de la información se convierte en la puerta de entrada para el diálogo con los diferentes sectores afectados de los que está hablando, gracias, estas estadísticas. En este sentido, traducimos, y es importante, el trabajo de la producción de estadísticas no es aislado, la generamos desde una mirada interinstitucional e intersectorial, donde participan tanto las direcciones de estadística, la institución encargada del dato crudo, como instituciones que nos pueden ayudar a dar otra mirada más cualitativa, como las universidades, el Instituto Nacional de las Mujeres. Incluso tenemos un grupo muy innovador apoyado por la OPS, que es un grupo de construcción de indicadores de género y salud, que nos da cuenta y nos pone el rostro, además, no solo del dato crudo, sino donde están realmente esas brechas de inequidad de género que no están permitiendo a la población construir la salud y poder entonces construir y eso derivarlo en políticas. Y yo creo que esta llamada intersectorial, para darnos cuenta que la producimos
que lo que yo deje de registrar no es solo un dato que estoy dejando de registrar, que lo que estoy dejando de registrar implica un día más de dolor no reconocido, un día más de un derecho violado en salud no reconocido. Y esto ha sido una tarea fundamental que nos hemos dedicado a hacer, que entiendan los generadores y las generadoras de información, que no es solo un dato, que de lo que estamos hablando son de personas, que lo que yo no ponga ahí, no registre, no existe. Y desgraciadamente no va a existir para la política pública. Y eso ha sido un poco el compromiso que hemos generado de la Rectoría de Salud. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, quiero agradecer al secretario de Salud por habernos invitado a esta reunión. Y traigo los saludos del ministro de Salud de Nigeria. No pudo asistir porque tuvo que estar en Londres el día de hoy, pero algo que tengo que decir, Nigeria es un gran país con más de 300 grupos étnicos, 300 idiomas y culturas. Así que, bueno, pues las diferencias vienen de un área a otro. Y aquí es donde debemos nosotros abordar las situaciones incómodas. En Nigeria los problemas que tenemos incluyen pues abuso sexual y también violaciones, también maltrato infantil, problemas de circuncisión, niños que enfrentan violencia y grupos étnicos que ocasionan problemas económicos en las diferentes áreas. Y pues en términos generales vemos todo esto. La causa de esta prevalencia pues es grave y tenemos que prevenir la violencia. La causa principal de la violencia es la pobreza, y lo que hace el gobierno de Nigeria en colaboración con otros ministros, incluyendo, por ejemplo, la policía, el Cuerpo de Defensa Civil nigeriano, y bueno, muchas otras instituciones que colaboran para prevenir la violencia. Lo que tratamos de hacer es educar, propugnar la necesidad de detener los diferentes tipos de violencia. Y también hubo un grupo de economía que nos está ayudando a crear empleos para combatir la pobreza. Hay mucha gente que sabe que si tuviera un trabajo se reduciría la violencia. También, bueno, pues se trata que evitar la explotación de la gente, de las mujeres, de los niños, y permitir entonces pues el crecimiento económico. A quienes han cometido actos de violencia no se castigará, sino se les enviará a recibir capacitación de tal manera que puedan recibir un empleo y se alejen de la violencia. Es importante crear políticas para prohibir el maltrato y el tráfico de niños. A quienes bueno, se encuentre cometiendo alguna de estas acciones, sí se les castigará con toda la fuerza de la ley. También tenemos el compromiso del gobierno para tratar de evitar la comisión de diferentes delitos. Hay varias agencias que están trabajando en el desarrollo del problema. Todo esto, bueno, pues se ha hecho a través de las relaciones internacionales que hemos establecido. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Bromley Coloma. Es el director ejecutivo de salud mental en Perú. Doctor, yo sé que en Perú han hecho muchos esfuerzos para atacarse a la violencia infantil o contra los niños y la violencia contra la mujer. Y también que ven los programas contra el maltrato infantil como una inversión también para prevenir la violencia futura. ¿Nos puede explicar un poco más las estrategias que tienen en Perú, por favor? Sí, claro. Buenos días con todos. En Perú estamos preocupados y estamos realizando intervenciones por ello desde el inicio de la vida. En ese sentido, el 29 de octubre de este año
hace poco más de 2 semanas, el presidente del Perú, el señor Ollanta Humala, participó en la firma del compromiso intersectorial e intergubernamental para promover el desarrollo infantil temprano en niños de 0 a 5 años de edad, con el compromiso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La idea es promover estilos de vida saludables desde el inicio de la vida, a través de nutrición física, nutrición alimentaria y nutrición emocional también. Por otro punto, estamos también nosotros en la reforma del sector salud. Hemos modificado nuestro sistema de trabajo y estamos implementando la estrategia de reorientación de la salud mental hacia la comunidad. En ese sentido, estamos desarrollando programas de intervención directa en la comunidad para prevenir la violencia, atacando el maltrato infantil. Hemos creado servicios diferenciados, dispositivos de trabajo específico en este tema. Tenemos, por ejemplo, 50 módulos de atención en salud mental para el maltrato infantil y adolescente. Tenemos 190 módulos de atención directa para adicciones. Tenemos programas que tienen que ver con pautas de crianza, habilidades sociales, familias fuertes en la comunidad para propiciar relaciones armoniosas y felices entre los integrantes de la familia y de la comunidad. Tenemos también planes de trabajo con salud escolar en los colegios que implican, por ejemplo, planes de tamizaje a los escolares para detectar factores de riesgo y personas ya involucradas en el consumo de alcohol a fin de darles la atención correspondiente. Y hemos desarrollado también otra serie de políticas vinculadas a la violencia que tienen que ver con la regulación de las armas de fuego, que tienen que ver con el maltrato a las víctimas. Tenemos centros de emergencia mujer, donde atendemos a las mujeres maltratadas, a los niños maltratados. Tenemos regulaciones también a nivel central, tales como la ley que propicia la convivencia saludable en los colegios, llamada ley anti-bullying. Tenemos también la ley que incorpora el feminicidio como delito en nuestro país. En ese sentido, estamos implementando acciones de todo tipo para atacar el problema de la violencia, previniéndolo y tratándolo cuando sea correspondiente. Muchas gracias, doctor. I'd like now to turn to our last. Ahora quiero pasar a los dos últimos panelistas que representan países que tienen una larga historia de trabajar en la prevención de la violencia. Primero será Suecia, que tiene una tasa de homicidios que es 30 veces menor que algunos de los países que tenemos aquí el día de hoy. Así, doctor Khan, bienvenido. Usted es coordinadora de la violencia, de la prevención a la violencia. Tiene una gran experiencia para instrumentar las políticas de prevención de la violencia en Suecia. ¿Y cómo explica que su país tenga una tasa de homicidio tan pequeña en comparación con otros países? Gracias y buenos días, señoras y señores. Lo más importante es fomentar una sociedad moderna, igualitaria, fuerte en democracia, y una sociedad civil también con mucha fortaleza. Y también tenemos efectos proactivos para reducir el abuso de sustancias como el alcohol y las drogas, ayudar a la gente a salir de sus adicciones, esfuerzos para prevenir que los niños y jóvenes en riesgo se conviertan en delincuentes juveniles. Tenemos leyes de armas muy restrictivas, la igualdad de género en las sociedades del norte de Europa. Las mujeres se ocupan unos cargos muy fuertes. Esto quiere decir que la violencia intrafamiliar está a un nivel muy bajo. Gente toma la familia como un bloque de construcción muy fuerte para la sociedad. ¿Podría pasar el micrófono, por favor, a Jim Mercy? Jim, es usted un líder del campo de la prevención de la violencia en Estados Unidos de Norteamérica durante más de 25 años. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas? ¿Qué nos puede decir de lo que se ha aprendido a lo largo de los años en los Estados Unidos para prevenir la violencia? Gracias y buenos días a todos. Y creo que una de las principales lecciones aprendidas es la inacción
Hemos sabido durante mucho tiempo en Estados Unidos que el homicidio y el suicidio son las causas primordiales de muerte en la juventud, y sabemos también que tratamos a cientos de miles de lesiones en nuestras salas de urgencia este año debido a la violencia. Pero lo que apenas estamos empezando a aprender y apreciar es que la violencia también contribuye con muchos otros problemas sociales. La exposición a la violencia o a parejas violentas pues nos expone también a cuestiones de VIH, también se incrementa el riesgo de problemas de salud mental al enfrentarse a estos tipos de violencia. También estamos dándonos cuenta que la exposición a la violencia se mete en la piel de tal forma que contribuye con enfermedades y conductas como el abuso de las drogas y el alcohol, obesidad que nos lleva a cánceres, a diabetes, a enfermedades cardiovasculares. Así que pues el costo es enorme, y el hecho de no prevenir la violencia ha contribuido y se ha acumulado con años y años, y son fondos que podrían utilizarse de una forma más productiva. Sin embargo, hay una lección muy optimista que aprendimos, y es que podemos prevenir la violencia. Aprendimos que con visitas a los hogares por parte de enfermeras puede prevenirse problemas de nutrición y de maltrato infantil en familias que están en riesgo. También sabemos que podemos interrumpir la violencia letal en las calles. Aprendimos que podemos enseñarle a los niños habilidades en las escuelas para evitar la violencia, y hay muchos otros ejemplos. Y de hecho, las tasas de violencia en los Estados Unidos se están reduciendo de manera significativa. Así que el desafío más grande para nosotros es cómo podemos escalar lo que hemos aprendido, cómo podemos llevarlo para que el impacto sea enorme, cómo trabajamos de manera conjunta dentro de nuestros países y entre nuestros países para realmente escalar y obtener la diferencia para reducir la violencia en el mundo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Jim. Y tal vez en cuanto a tu última pregunta, quisiera regresar a Pablo Curry. Pablo. El gobierno de México tomó la iniciativa en el contexto de esta reunión de hitos, tener este panel representando muchos países, y la idea es que tengamos ahora una reunión un poco en paralelo, que tal vez va a resultar en una declaración. ¿No nos puede tal vez explicar en 2 palabras qué va a pasar y cuál es el objetivo de la reunión que vamos a tener? Ojalá pudieran 2 palabras. Bueno, yo creo que el objetivo de la reunión es justamente revisar un documento de posición de los países aquí representados, apoyando todo lo que hemos discutido aquí: la necesidad de trabajo multisectorial, la necesidad de la prevención como el eje del ataque o de la contención de la violencia. Como se ha dicho aquí, pareciera que son puras malas noticias, pero no. Sí se puede prevenir, sí hay acciones, y el que estemos aquí, todo el mundo ha hablado de al menos muchas comunes, otras no necesariamente iguales, pero que contribuyen al mismo objetivo. Y creo que el que logremos en esta 6ª reunión de hitos tener este documento de reflexión y de invitación a que haya una suma, como bien decía James, de todos, para ver cómo entre todos, de alguna manera, logramos una respuesta global a un problema que es global y que a todos nos atañe, con sus diversas situaciones que tienen que ver con la cultura, con el desarrollo económico, con la educación, que son distintas en todos los países, pero que tienen aspectos comunes, y sobre todo la esperanza que podemos hacer cuestiones preventivas y llevarlo a un nivel del más alto para que sigamos avanzando. Y eso es lo que creo que podemos esperar de esto que ocurrirá en los próximos minutos, y que ya en la clausura pues compartiremos con la audiencia.
Muchas gracias, subsecretario. Sí, ahora este grupo de representantes de los diferentes gobiernos se dirigirá a una reunión separada y va a llevar a cabo la declaración de México, y me parece que vamos a dar con esto los pasos para la próxima reunión. Y muchas gracias a nuestros panelistas por compartir sus experiencias. Han hablado de manera muy breve y enfocada, pero me parece que en los países extranjeros hay muchos esfuerzos que se están llevando a cabo alineados con todo lo que hemos comentado y también con muchos desafíos.